va a hacer un protocolo para la alergia de los terneros. Es decir, estamos muy preocupados que es lo que pasa y tenemos que poner mucho antibiótico, y con las nuevas normativas el uso de antibiótico está bastante restringido. Entonces nos va a dar unas pinceladas de cómo tratar el tema de los terneros. Sin más, le paso a Mauro. Hola. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí, ¿no? Y a vosotros por contar con Beringer para estas jornadas, que desde luego ya es un clásico y da gusto, ¿no? Es la sala llena y que año tras año pues se repite, ¿no? Bueno, pues tengo 15 minutos para hablar de muchas cosas, o sea que voy muy al grano. En 15 minutos quiero hablar un poco de la prevención del problema de la diarrea neonatal del ternero y presentaros una vacuna. O sea que, como digo, no puedo pararme en demasiados preámbulos. Entonces, sin más, quiero hablaros de esto, ¿no? De la prevención de la diarrea neonatal. Y para entender cómo podemos prevenirla, tenemos que entender qué es lo que la causa. Y la diarrea neonatal, ya sabéis todos, porque desgraciadamente todos la habéis sufrido, ¿no? Todo el que tiene ganado ha convivido con ella alguna vez. Es un complejo que llamamos multietiológico o multifactorial. Hay muchas cosas que colaboran a que la diarrea se desarrolle. Desde luego, en ambiente, el manejo, el enclaustrado, las bacterias y virus, por supuesto, son elementos que tenemos que tener en cuenta. Y para controlarlo, hace falta manejar estos elementos. Y para controlarlo, uno de los elementos quizá más importantes o más interesantes, en ocasiones puede parecer el más sencillo, es el de la vacunación. Vacunar frente a la diarrea neonatal supone solo ir a controlar uno de los elementos que tiene que ver con la diarrea, ¿vale? Hay más cosas. ¿Y por qué digo esto? Y lo digo tan al principio de la exposición. Pues porque realmente yo vengo a hablaros de la vacuna, de vacunas en general, pero de nada vale vacunar si el resto de los elementos no se han controlado bien. Si el claustrado no es correcto, si el ambiente no es el adecuado. Entonces, bueno, no digo que tiremos la vacuna, pero desde luego no sacaremos todo el potencial que pueden tener las vacunas. Esto es muy importante. Como ponía antes, uno de los elementos fundamentales es la vacunación. Y cuando hablo de vacunación, no solo me refiero a la vacuna concreta frente a la diarrea de los terneros, sino me refiero a un correcto programa de vacunal en la explotación. ¿Y por qué es importante? Pues porque todos sabéis que un ternero cuando nace lo hace prácticamente desprotegido y que su capacidad de defenderse frente al medio depende del calostro. Entonces, cuanto más hagamos rico, no me sale la palabra, el calostro, pues será mucho más sencillo para un animal poder protegerse y poder defenderse. ¿Y esto cómo lo conseguimos? Pues lo conseguimos con un programa de vacunación integral. No solo hay que pensar en la vacunación frente a la diarrea neonatal, sino que hay que pensar en vacunaciones frente a otras muchas cosas, ¿no? Esto daría para estar hablando toda la mañana, prácticamente, hablar de un programa de vacunación. Y es importante que lo habléis con vuestros veterinarios y que lleguéis a un consenso con ellos para ver qué vacunas, mejor dicho, qué agentes son frente a los que tengo que vacunar y luego qué vacunas son las que me interesa utilizar, porque la gama es muy amplia. Desde luego hay que pensar en la vacunación de la ternera, por supuesto, desde que nace, porque esa ternera llegará a ser una novilla y esa novilla llegará a ser una vaca que produce la explotación. Y el programa vacunal tiene que arrancar al principio, como estáis viendo en este plan, que es un plan como tan bueno, tan malo como cualquier otro, porque los planes hay que hacerlos siempre a medida de la explotación. Hay que arrancar siempre desde la ternera, hay que tener muy claro que el estado vacunal de los animales debe ser bueno en el momento de la cubrición. Tenemos ahí esos meses, ¿no?, para trabajar con los animales. Y después de la cubrición y después del parto de la vaca, tenemos que prever también un programa de vacunación, digamos, estándar para toda la explotación. No me voy a parar en los diferentes puntos ni en las diferentes vacunas, porque no es el motivo de esta explotación, perdón, de esta reunión, ¿no? Pero sí quiero comentarlo porque una vez que hemos hecho todo esto bien, podremos llegar a la situación ideal en el momento del parto. Y la situación ideal es que la vaca cuenta con defensas propias suficientes y específicas para pasárselas al ternero a través del calostro, ¿vale? Este es el punto vital. O sea, en definitiva, pensemos en un buen programa vacunal pensando en la prevención, vacunal en la explotación integral, pensando en la prevención de la diarrea neonatal de los terneros. Y de todas estas vacunas,
la que me quería parar un poco ya en la que sí que es específica frente a diarreas neonatales de los terneros, aquellas vacunas que protegen frente a los agentes que de manera concreta están involucrados en la diarrea neonatal de los terneros. Hay muchos agentes y muchos de ellos ni siquiera pueden estar incluidos en las vacunas. No hay vacunas para criptosporidios, por ejemplo, o no hay vacunas, bueno, parece que puede ir saliendo alguna ahora, pero hay otros muchos agentes, por ejemplo, que no están incluidos en las vacunas. Por eso tenemos que manejar bien, ¿no? Porque frente a estos agentes hay que hacer algo más. Y de aquí viene, digamos, la segunda parte, ¿no? Y es el hablaros de que existen estas vacunas en el mercado y yo voy a presentar la muestra en los 7 u 8 minutos que aún me quedan. Nuestra vacuna se llama Fricovis, es una vacuna específicamente diseñada para la protección de la diarrea neonatal de los terneros, que protege frente a los 3 agentes más corrientes, o más comunes, o más importantes. Insisto, no los únicos. Por eso, vuelvo a repetir, es importante tener en cuenta todo lo demás, el manejo especialmente. ¿Y cómo funcionan estas vacunas en general y Fricovis en particular? Bueno, pues es sencillo. Se aplicará sobre las madres entre 3 y 12 semanas antes de la fecha prevista del parto, con idea de que la madre se proteja frente a estas enfermedades, genere anticuerpos, protección suficiente para luego transferírsela a su ternero a través del calostro. Este es uno de los puntos críticos, a través del calostro, ¿no? Que es la única manera que tiene el ternero para poder protegerse en las primeras horas de vida, ¿no? Bueno, y cuando esto es así, el ternero se protegerá y sucederán 2 cosas muy interesantes. La primera es, efectivamente, que el ternero se protege y estará mucho más capacitado para defenderse de la diarrea neonatal del ternero. Pero la segunda es que bajaremos la eliminación de los agentes al medio. Como sabéis, la diarrea neonatal es una enfermedad que se contrae a través de la boca, es un contagio oral. Entonces, cuanto menos agentes haya en el medio, cuanto menos virus y bacterias estén diseminados por el medio, más difícil será que el ternero coja la enfermedad. Vacunando de una manera sistemática a nuestros animales, conseguimos disminuir también la carga vírica y bacteriana del medio. Y es otro, digamos, efecto colateral, pero que es muy interesante de las vacunas en general y de Fricovis en particular. Y os decía que el sistema para poder transferir estas defensas es a través del calostro. El calostro es lo clave. Y de nada vale vacunar, de nada vale aplicar una vacuna buena como el Fricovis si luego no hacemos un buen programa de calostrado. Y un buen programa de calostrado implica, por un lado, tener una buena calidad de calostro, y aquí estamos hablando, y podemos hablar también toda la mañana, de cómo debemos conseguir que el calostro sea de calidad, ya que estamos hablando de la vaca seca, estamos hablando de alimentación, de bienestar, de muchísimas cosas. Y por otro lado, de la propia dinámica del calostro. ¿Cuándo hay que aplicar el calostro? ¿En qué cantidad hay que aplicar el calostro? ¿En qué momento? Bueno, pues todas estas son cosas que yo creo que bueno, no por conocidas vamos a dejar de comentarlas porque son importantes, ¿no? 2 pinceladas muy rápido. Estamos hablando de que el ternero debe consumir al menos un 10% del peso vivo del calostro, a ser posible antes de las 6 primeras horas de vida. Esto ya creo que es una cosa conocida por todos. Pero bueno, creo que es interesante volver a recordarlo porque es el momento quizá de recordarlo. Hablo de vaca de leche, evidentemente, de vaca de campo, digamos que podemos, o vacas de carne, podemos hablar de otra manera. Fricovis es una vacuna que, como todas las vacunas, tienen 3 componentes. Tienen un grupo de antígenos, rotavirus, coronavirus y Escherichia coli, tienen adyuvantes y tienen excipientes. ¿Y por qué lo marco aquí? Bueno, porque de los antígenos no me voy a parar a hablar, insisto que en mis 15 minutos no me da tiempo mucho más, pero sí me gusta comentar que los adyuvantes, que son esas sustancias que se añaden a las vacunas para conseguir potenciar su efecto, en este caso son adyuvantes pensados específicamente para conseguir protección, tanto para, o el tipo de la protección que los animales necesitan, tanto para los virus como para las bacterias, ¿no? Que son tipos de protección diferentes. Y en esto pues se ha trabajado mucho en el diseño de la vacuna, en conseguir unos adyuvantes que sean adecuados. De los excipientes no me voy a parar porque son sencillamente aquellas sustancias que se añaden a las vacunas pues para conseguir estabilidad, el volumen, etc. No tiene mayor importancia en este caso. ¿Cómo se administra? Bueno, se debe administrar una dosis de 2 mililitros con una inyección intramuscular, como ya lo he dicho, en las madres, entre 3 y 12 semanas antes de la fecha prevista del parto. Es una única vacuna, ¿de acuerdo? Insisto, en ese momento es cuando es eficaz.
El efecto en el ternero es inmediato si toma el calostro. Es importante. La vaca tardará 2 o 3 semanas en conseguir esa protección que luego va a tener que transferir, pero el ternero la va a conseguir inmediatamente en el momento en el que toma el calostro. Esto es importante, ¿vale? Por supuesto, las vacunas hay que tratarlas bien, como ya sabéis. Las vacunas pues no se deben congelar, hay que separarlas de la luz, tener en cuenta sus fechas de caducidad, etcétera, etcétera. Es como cualquier otra vacuna, pues exactamente lo mismo. Tenemos varias presentaciones de la vacuna. Y esto creo que es interesante porque cuando diseñamos o cuando sacamos la vacuna al mercado nos planteamos que era muy interesante para explotaciones quizá no demasiado grandes tener presentaciones de monodosis, ¿vale? Para no tener que guardar botes abiertos, que eso siempre supone un conflicto. Por supuesto tenemos presentaciones mayores también, de 5 dosis y de 25 dosis, ¿no? Pero hago hincapié un poco en estas presentaciones más pequeñas de monodosis porque facilitan muchísimo el manejo, es mucho más fácil manejar así los vacunas. Y quizá mi mejor consejo, y ya para terminar, es este, ¿no? Todo esto que os cuento yo, de una manera rápida y bueno, un poco apretados, ¿no?, por el tiempo, hay que hablarlo con vuestros veterinarios, que son al final los que conocen, por supuesto, las vacunas, conocen, por supuesto, Zencovis, pero también os conocen a vosotros, vuestras explotaciones, conocen el ambiente, en fin, son sin duda alguna la persona adecuada para poder poner en marcha todo esto que estoy hablando yo en relación con la prevención de las diarreas neonatales en los terneros. Vale. Y nada más, espero que me haya tenido el tiempo. Perfecto. Pues me alegro mucho. Y muchas gracias a todos por estar. Muchas gracias, Manolo. Como podéis ver, independientemente de vacunéis o no, lo más importante es el calostro. Y es una cosa en la que tenemos que trabajar mucho. El que no lo toma, pero lo toma se lo damos. Ensayar con los terneros que tienen su valor para sondar y